¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Concluyeron las campañas, este largo periodo de campañas electorales. Estamos a unas cuantas horas de que acudamos a votar precisamente a las urnas. ¿Y qué podemos decir y qué se aprendió, qué no se aprendió de todo este proceso? Voy a platicar, por supuesto, con el maestro Mario Campa sobre este tema, a quien le agradezco muchísimo que se encuentre con nosotros. Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? Un gusto estar con ustedes hoy. Oye, pues la primera pregunta que yo te haría es, ¿qué está en juego? ¿Cómo definimos lo que está en juego más allá de los cargos públicos este 2 de junio? Bueno, yo creo que hay varias cosas en juego, ¿no? En primer lugar, por supuesto, está la consolidación de la democracia mínima, digamos, y por mínima me refiero a la democracia electoral, ¿no? Que sabemos que no es suficiente, que mucho tiempo se creyó que en México tener elecciones libres, transparentes, etcétera, era sinónimo de democracia plena, lo cual con los años, pues, aprendimos que no necesariamente es así, que la democracia requiere significantes, requiere ser colmada de significado y en ese sentido, pues es parte de un aprendizaje que creo en México hemos ido cada vez más adquiriendo, entendiendo que apenas en el 2000 hubo una transición y que, bueno, estamos apenas sería la primera, segunda, tercera, quinta elección, ¿no? Después de eso, o la quinta más bien, con una democracia plena, donde no domina el antiguo partido hegemónico, ¿no? Entonces eso lo pondría como en primer lugar. En segundo lugar, pues bueno, digamos, más allá de los cargos en lo individual, sí podemos resaltar que está, por supuesto, el actual, digamos, régimen político en consolidación. Y por régimen político me refiero pues a la serie de correlaciones de fuerzas que hay, ¿no? Sin darle ningún tipo de carga. Por supuesto que está en estos momentos en el aire aquello que ocurrió en el 2018, ¿no? El tsunami en ese entonces de Morena. Creo que hoy es una de las pruebas, pues ya tuvimos una prueba en el 2021, también, por ejemplo, cuestiones de revocación de mandato, etcétera, ¿no? Pero creo que esta es una de las pruebas principales, una de las más feroces, digamos, en sí para Morena. ¿Dónde está en juego? Pues por supuesto la presidencia, pero están también 9 gubernaturas. También, bueno, Morena tiene la mayoría de ellas, lo va a buscar refrendar y por ahí conseguir una o dos y dar alguna sorpresa por ahí. Y bueno, pues por supuesto la composición de ambas cámaras, ¿no? Probablemente lo que las encuestas nos indican es que Morena tendría mayoría, pero lo que estaría realmente en juego es esa mayoría calificada que permita las reformas constitucionales, ¿no? Hay que recordar que en algún tiempo Andrés Manuel López Obrador tuvo que cambiar o ajustar, digamos, el discurso para no buscar un constituyente, pero sí buscar reformas constitucionales, ¿no? Que es válido en cualquier régimen democrático y más cuando lo consigues con el apoyo legislativo correspondiente. Entonces, no se buscó un constituyente, pero sí se están buscando una serie de modificaciones a la Constitución y para eso se requieren 2/3 partes. Morena por sí mismo pudiera acercarse a ello, pero probablemente tenga que negociar y el candidato obvio es Movimiento Ciudadano, ¿no? Entendiendo que Movimiento Ciudadano es un partido que colabora mucho más o que colaboraría mucho más que el PRI, el PAN y el PRD, pero seguramente en algunos casos pondría pues sobre la mesa de negociación pues su propio beneficio, ¿no? Como es natural en cualquier democracia. Entonces yo creo que eso es algunas de las cosas que estarán en juego con los resultados del domingo. Como creo que es obvio, va a importar mucho los márgenes de triunfo. No es lo mismo que Claudia Sheinbaum gane por 23, quizá 20 puntos, como nos indican las encuestas, a que la ventaja se reduzca a un dígito, ¿no? Eso sería realmente una sorpresa. No creo que bajo ningún escenario pueda ganar Xóchitl Gálvez la presidencia, pero un escenario de un dígito
sí podría llevar a lo que algunos en la oposición están proponiendo, como es una serie de impugnaciones, cuestionar el proceso, tildarlo de elección de Estado. Entonces sería una estrategia más política, en el entendido de crear, digamos, una resistencia o mostrar musculatura política, trabar las negociaciones dentro del legislativo, no lograr que Morena forme supermayorías. Todo eso está en juego, ¿no? En esta elección y otras cosas más que podemos discutir, Jesús. Mario, ahorita que mencionabas la conformación del Congreso, ¿cuál es tu opinión respecto a este debate de los contrapesos, del famoso voto cruzado, de la hegemonía que busca Morena? Bueno, yo creo que contrapesos en la democracia mexicana hay, ¿no? Están los institucionales formales y los informales, porque a veces cuando hablamos de democracia, perdón, de instituciones nos quedamos con las formales, ¿no? Con los autónomos, que pues, de alguna forma hemos en México equiparado democracia a los organismos autónomos, cuando en muchos países no es así, y algunos de esos países son más democráticos que México, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Hay ciertos mecanismos también informales que deberíamos tomar en cuenta para pues, evaluar esa serie de pesos, ¿no? Ellos pueden ser al interior de los partidos, ¿no? La misma correlación de fuerzas a los grupos de poder al interior de los partidos, ¿no? Y eso rara vez le damos la atención debida. Otra es, por ejemplo, las fuerzas regionales, el poder que tengan los gobernadores frente a la federación, ¿no? O los municipios ante los poderes estatales. Entonces, eso sería otro ejemplo también de correlación de fuerzas. Ahora, también en cuanto a contrapesos, hay que recordar que el poder mediático también en México, pues es fuerte y es adverso al gobierno por mucha serie de factores, ¿no? En México durante mucho tiempo se utilizó que cuando el gobierno no te daba subsidios directamente, pues la forma de tratar de ganar esos subsidios era atacando, criticando, y está bien, puede ser un mecanismo válido, ¿no? Pero eso hace también, crea una serie de complejidades en el poder mediático y a veces la crítica pues puede irse de los cauces, digamos, de una democracia bajo parámetros, pues digamos, de mínima civilidad, ¿no? Entonces, eso lo pondría como reflexión. No es únicamente los poderes, digamos, institucionales, no es únicamente, ahora el poder judicial también. Hay que recordar que en estos momentos Morena tiene una corte adversa, como sucede también ahora mismo con Biden, y una corte adversa que está en manos de los republicanos por una buena mayoría, ¿no? Una mayoría cómoda y bueno, en el caso también de ambas cámaras, pues puede darse el caso que Morena tenga una supermayoría en una y no lo logre en otra. Entonces hay un montón de escenarios posibles. No tenemos que limitarlo a uno o dos instituciones predominantes, ¿no? Y bueno, hay otra serie de contrapesos no muy gratos, geopolíticos, ¿no? Podemos hablar también de una serie de vetos de Estados Unidos en ciertos temas, sobre todo comerciales, cuestiones también probablemente militares. Entonces, simplificar esto diciendo que regresamos a la época del PRI, donde había un gran elector o el dedazo, o que el presidente era súper poderoso, yo creo que es totalmente desproporcionado, ¿no? Y veíamos hace poco un debate también sobre la elección de Estado, donde Córdoba le reclama a Dresser, ¿no? De que no son los tiempos de antes por muchas cosas. Y bueno, esa reflexión me parece acertada, ¿no? No sacar de proporción muchas veces el debate, porque nos lleva pues a un ejercicio pues estéril, donde no podemos llegar a conclusiones importantes, donde tenemos entonces ciertos maniqueísmos en disputa política y la verdad eso me parece muy simplón, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas series de complejidades. El presidente, también un presidente mexicano, por ejemplo, no puede ser débil. Ahorita estamos viendo algunas de las consecuencias de que Biden sea débil, de que no tenga control sobre las cámaras. Por ejemplo, la cuestión presupuestal se estanca, ¿no? Lo vimos también con algunos presidentes del PAN cuando tenían que negociar con el PRI, pues puede llevar a parálisis, ¿no? Y ha pasado y pasa también en otros países, la parálisis no necesariamente es buena.
o también puede llevar a algunos acuerdos tras bambalinas pues controversiales, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de cuestiones hay que analizarlas también de manera casuística y no tener, digamos, una receta o una serie de prejuicios históricos, regresarnos a los comparativos con el PRI. Algunas cosas podrán ser válidas, pero en otras cosas no, ¿no? Y creo que eso debería ser necesario en el análisis político, ¿no? Oye, Mario, ahorita mencionabas, y poniendo como ejemplo esta discusión de Lorenzo Córdoba y Denise Dresser, en donde efectivamente Córdoba les pide que seamos serios, que no caigamos en ciertos conceptos. Se ha replicado mucho este uso de conceptos como dictadura, autoritarismo, perdón, elección de Estado, golpe de Estado, incluso en algún momento. ¿Se cayó en la exageración de los mismos? ¿Por qué razón o cuál es la opinión que tú tienes sobre ello? Bueno, yo creo que sí estamos en una época electoral donde imperan ciertos discursos grandilocuentes, ¿no? Y a veces el relato de la oposición busca ganar ciertos espacios o conquistar de nuevo las preferencias, pues galvanizando a sus simpatizantes, sembrando una serie de dudas, a veces de miedos, ¿no? Y eso puede llevar a que el discurso político tome derroteros, pues un tanto, como lo mencionaba hace rato, desproporcionados, ¿no? Exagerados, donde queremos, por ejemplo, quizá incluso aplicar ciertos términos de otros países al contexto mexicano que merece también su propia apreciación. Entonces, sí creo que está esta tentación, ¿no? De recurrir al autoritarismo contra el no autoritarismo como una estrategia electoral, pero que por supuesto eso puede permear al resto del análisis político, a los opinadores. Entonces se terminan creyendo lo que los candidatos buscan instaurar como marcos, ¿no? Como encuadres electorales, y ese relato pues empieza a permear hacia abajo, ¿no? Es parte también de una campaña, pero también puede ser de una guerra sucia, ¿no? Estarás de acuerdo. Entonces, Completamente. todo este tipo de cosas, por supuesto, que hasta cierto punto son naturales, pero no quiere decir que debamos aceptarlas, validarlas, normalizarlas, que con tanta facilidad no se diluyan ciertas categorías o se lleve a análisis, pues, digamos, no sé, caóticos o análisis exagerados, ¿no? Según las encuestas, Claudia Sheinbaum tendría que ganar el domingo. Tendría que ganar de una manera clara y contundente. Ya lo mencionabas al principio de esta interesante charla que nos compartes. ¿Qué le faltó a la oposición? ¿Por qué la oposición, si se confirman estos números, estaría tan abajo en esta contienda? Bueno, yo creo que aquí el análisis es un tanto complejo porque tendríamos que analizar tanto las virtudes, en este caso del rival, que es pues es Morena y aliados, y también tendríamos que analizar las flaquezas, en este caso de la oposición, y además las flaquezas de su representante principal en estos momentos, que es la candidata presidencial, ¿no? De manera natural. Entonces, son como tres cosas distintas, ¿no? En el caso, pues, de la 4T, de Morena, de sus virtudes, pues yo creo que podríamos hacer un análisis vasto, pero trataré de resumirlo en que, bueno, la aceptación del presidente sí es elevada, sobre todo para estos tiempos en que vivimos con una comunicación constante con las redes sociales. Vemos aprobaciones de presidentes muy bajas en Europa, en otras partes de América, y esa aprobación alta de López Obrador, pues no es algo que se deba desestimar, ¿no? Yo creo que por ahí podrían partir buena parte de los análisis y, por supuesto, las políticas públicas que lo acompañan, además de la comunicación directa, a veces la incorrección política, ¿no? En unos tiempos donde se premia cierta incorrección política porque llegamos también a despreciar a estos políticos que hablaban, pues, con cierta frivolidad, que repetían pues eslóganes, ¿no? A este tipo de políticos el rechazo, digamos, se elevó bastante a nivel mundial. Entonces, un político que lleva con una comunicación franca, directa, continua, ¿no? Permanente, en territorio además, que viaja mucho por todo el país,
que además muestra que está trabajando, ¿no? Que empieza a las 6 de la mañana con las mesas de seguridad y luego se va a la mañanera. Eso muestra que está trabajando. El contraste, por ejemplo, con Peña Nieto, que no daba mucho la cara, que se decía que se iba a jugar golf, pues creo que es marcado, ¿no? Entonces, las virtudes del presidente, sus políticas, ¿no? Lo que implica también que sea un partido nuevo, que contrasta con el desgaste que acumulan, y eso ya me va llevando un poquito a las flaquezas del rival, que contrasta con el desgaste que acumulan PRI y PAN después de no solamente, pues algunos, ya varios sexenios, ¿no? Entre los dos, sino también el tipo de ideología que abrazaron en los últimos años, ¿no? Como es el neoliberalismo, que a veces algunos seguidores de la política creen que es algo que creó López Obrador o que es algún tipo no sé, de mito, de exageración, de relato, pero hombre, creo que a nivel mundial hay bastantes críticas a esta ideología que permeó en las últimas décadas, que implicaba privatizaciones, libre comercio sin cuestionarse, y otras cosas como flexibilidad cambiaria, subsidios a las grandes empresas, pocos impuestos, ¿no? Entonces, hay un cuestionamiento serio en estos momentos a ese modelo económico, que también es una forma de concebir la política, es una ideología, y en ese sentido se equipara al PRI y al PAN, ¿no? Y por supuesto, además de todo esto, los errores, los hierros que puedan acumular en el individual como partidos, ahora se mezclan, ¿no? Ahora forman una alianza que tiene ciertas toxicidades y que además desafía, digamos, los derroteros que venían acumulando ambos o que venían caminando a lo largo de sus trayectos históricos, que eran divergentes, ¿no? El PAN, pues, era un partido que estaba hecho para competirle al PRI, para quitarle su hegemonía, su estatus de partido único. Y después, pues ya las circunstancias de la vida, la necesidad de supervivencia, hace que se tengan que rejuntar y eso puede haber creado mucho rechazo en un porcentaje importante de sus electores. Es algo de lo que yo estaré monitoreando el domingo. Anaya y Meade sumaron 40% en la elección del 2018. Si Xóchitl Gálvez queda por debajo de eso, para mí es un mal resultado para la oposición, porque después de 6 años, que son presidencias largas en México, ¿no? Propensas al desgaste. Si después de 6 años no fuiste capaz de crecer tu tasa de intención de voto en una campaña presidencial, creo que sí tienen problemas. Ahora, parte podría explicarse porque ya no tendrían al Verde Ecologista y a Movimiento Ciudadano, donde además Movimiento Ciudadano crece mucho más que el Verde Ecologista, ¿no? Que el Verde iba con el PRI y Movimiento Ciudadano con el PAN. Puede ser que una parte se explique por eso, pero puede ser que también señale un rechazo de un porcentaje de ambos partidos que no está dispuesto a ir en esta alianza, ¿eh? En política, 1 más 1 no siempre es igual a 2 y podría ser que esa combinación diluya algunas fronteras, que haga que digamos que el elector se cuestione por qué se está dando esto, si era fuerzas antagónicas, que ya no sepa cuál es el proyecto que se defiende. Además, cuando hay una alianza entre dos partidos relativamente grandes, puede llevar a la parálisis también, porque uno no es capaz probablemente de imponer su programa o de imponer su visión de las cosas. En algunos casos, PRI y PAN fueron convergiendo en los últimos años, eso es cierto, y regresamos a lo del neoliberalismo. Pero en otros, seguramente habrá todavía un ala del PRI revolucionaria, no necesariamente de izquierda, pero sí un poco más nacionalista, que no empata con el PAN, que el PAN también ha tenido al menos tres vertientes históricas. La parte liberal, que creo que Movimiento Ciudadano le ha ido comiendo en esa parte, la parte conservadora y la parte extrema o de la ultraderecha yunquista, ¿no? Entonces, al menos están esas tres corrientes en el PAN. Y yo creo que en estos momentos la parte liberal, insisto, la están perdiendo frente al Movimiento Ciudadano. Lo podemos ver en Jalisco y Nuevo León, que el PAN ya se fue a hacer probablemente cuarta fuerza, ¿no? Es probable que sea por la canibalización que tiene con Movimiento Ciudadano, PAN y Movimiento Ciudadano.
Y entonces queda un elector del PRI que probablemente no se identifique con ninguna de estas tres corrientes del PAN, o al menos la dominante. Y ese elector del PRI puede ser que se esté yendo a Morena, probablemente todavía una parte nutrida esté con el PAN, una parte del Movimiento Ciudadano, otra parte probablemente huérfana. Después de las elecciones del 2024, creo que vamos a ver al PRI cayendo al cuarto lugar nacional. Creo que el PAN va a ser segundo. Movimiento Ciudadano probablemente sea tercero. Es algo de lo que también estaremos monitoreando el domingo. Y en una de esas el PRI se vuelve cuarta fuerza nacional, algo impensable hasta hace unos cuantos años. Y de ahí creo que se podría explicar parte para bien y para mal, ¿no? Podemos cuestionarla, es muy debatible, de por qué Morena hace un intento por capturar a ciertos liderazgos, a ciertos cuadros priistas, probablemente buscando desfondar ese partido. Hay que recordar que probablemente Alito Moreno, el dirigente del PRI, se vaya al Congreso, que se tenga que renovar la dirigencia, y entonces te encuentras a un partido probablemente o ya sea con muchas pequeñas cabezas, como una hiedra, pero con pequeñas cabezas. Ya no tiene los liderados de antes. Por ahí todavía tiene a Beatriz Paredes y Beltrones, ¿no? Pero no se dio un relevo generacional, ¿no? Entonces, ahí en esa coyuntura, el PRI puede perder muchos simpatizantes, que se canse de las derrotas, que se canse de la alianza con el PAN, que se canse de las fugas, que se canse de todo lo que acumuló, las controversias que acumuló Alito en los últimos años. Y para mí puede ser que sea el gran perdedor de la noche del domingo, ¿no? Mi querido Mario Campa, maestro Mario Campa, economista, politólogo, de verdad que ha sido un placer escucharte platicar y aprender de ti para nuestra comunidad. Hombre, pues al contrario, gracias por la invitación. Lo sigo muy seguido, y pues les mando un fuerte abrazo a toda la comunidad.